sale a la luz el atestado policial del presunto abuso sexual de Dani Alves. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, encantado de estar con todos ustedes. ¿Qué opina de esta noticia que haya salido filtrado directamente al atestado policial del presunto abuso de Dani Alves? Y sobre todo quiero leerle otra noticia, dice: la distorsión narrativa y consentimiento, así se construye la defensa de Dani Alves. Jesús, aprovechando el rigor con el que se tratan en esta casa las noticias, quiero empezar matizando las distintas versiones que salen en la prensa sobre las declaraciones de Dani Álvarez. Pues hay discrepancia y ahora, con la aparición de restos biológicos en el interior de la víctima, desde luego tiene una suerte jurídica muy dispar. Se habla de hasta 4 declaraciones y una de ellas ya la adelantamos además en este programa. La primera declaración es, ya sabemos, no conozco a la víctima. Pasamos a una segunda declaración en la que se decía que sí, que se conocieron y que tenían algún tipo de contacto, pero ahí quedó la cosa. Una tercera declaración que se empezó a hablar de un reconocimiento de hechos respecto a una felación. Y luego la importante, que es la cuarta que se adelantó en este programa, recuerdo, sobre el reconocimiento de una penetración. Y recordemos que hablábamos de lo que se extraía del contenido del recurso del abogado Dani Alves, al menos de la parte que salió en la prensa. Por tanto, sería como que el abogado introduce vía recurso una nueva declaración de su cliente. Bien, esto que en este programa adelantamos hace una semana o semana y media, resulta que al parecer habría sido corroborado hoy en la vista que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Medidas Cautelares. Parece ser que el abogado ha vuelto a hablar de esa penetración, pero como un consentimiento de alguna manera no forzado. Por tanto, ya parece que hay menos dudas sobre esta, vamos a decir, cuasi cuarta versión del consentimiento respecto a la penetración. Bien. Qué duda cabe que las contradicciones de Dani Alves no le vienen bien, ni a él ni a nadie, evidentemente, aunque todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que la declaración que vale es la que se practica en el plenario bajo los principios de oralidad, contradicción e mediación. Es cierto que se puede preguntar por las contradicciones que ha habido en instrucción, lo prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Por tanto, bien, desde luego, no le viene. Pero, obviamente, no es lo mismo el reconocer una felación o una penetración en relación con los restos biológicos que han aparecido en el interior de la víctima, porque si reconocemos una felación, evidentemente, y luego aparecen restos biológicos en el interior, pues salvo que tengamos una explicación de cómo han llegado ahí, el acusado o investigado lo tiene difícil. Por contra, si se reconoce una penetración, pues es redundar en la idea. Oiga, si yo he tenido una penetración consentida y no he puesto medios, evidentemente pueden aparecer mis restos de semen o de cualquier otro fluido que me relacione con mi ADN. Bien, sentado esto, Jesús, decir que como abogado la estrategia procesal en este tipo de delitos es muy importante y se comete un suicidio procesal el acusado investigado que no le cuenta la verdad a su abogado, en un tema de agresión, en general siempre, pero más en un tema de agresión sexual, por cuanto hay un protocolo de violencia de género, un protocolo incluso de agresión sexual que empieza por toma de frotis bucal para extracción de ADN de manera voluntaria, y da igual, porque si de manera voluntaria no te sometes, se pide judicialmente, se otorga un mandamiento y con proporcionalidad y demás se saca una toma, un pelo, una muestra bucal, etcétera, para sacar tu ADN. Por tanto, si esto lo sabe el abogado, que lo sabrá, y se lo cuenta Dani Alves, es absurdo cuestionar que ha habido una penetración cuando van a sacar el ADN de la chica y si aparece tu resto biológico estás prácticamente condenado o tiene muy mala pinta. Por eso entiendo que en realidad la estrategia procesal está más amparada en esta cuarta versión, que entiendo la que se va a defender a lo largo del procedimiento, es decir, abandonar esa línea de la felación y centrarse en la relación, en el reconocimiento de la relación sexual con penetración, aunque consentida. Bien, a partir de aquí me preguntas por el tema de la distorsión narrativa. Este es un tema que ya hemos tratado además en tu programa semanas anteriores y básicamente es un poco la línea argumental de la defensa de Alves de cara a este íter procesal, medida cautelar, prisión preventiva, en el sentido de decir que si hay una serie de imágenes, las anteriores a entrar en el baño, que no se compadecen con la versión que da la víctima en ese momento, ¿por qué vamos a creerla en el baño cuando no hay cámaras?
En definitiva, parece ser que en esos 2 minutos en los que Alves se va, ella pues tiene una conversación distendida, habla con personas, hay un ambiente cordial y no hay una especie de clima de terror, de dominación, que es lo que al parecer, según las declaraciones, dijo a la víctima en el momento inmediatamente anterior a entrar en ese reservado o en ese aseo, a la postre aseo. Por tanto, la estrategia es decir, si hay una distorsión, que no dispersión, distorsión narrativa en ese momento, porque las imágenes nos muestran algo distinto a lo que nos cuenta la víctima, ¿por qué no va a haber una distorsión igualmente narrativa en lo que ocurre dentro del baño cuando no hay imágenes y solo contamos con la propia declaración de la víctima? Eso es un poco el argumento que tiene la defensa para, insisto, en este momento justificar los indicios de criminalidad que junto con los fines determinarían una prisión preventiva. Don Jorge, vamos a seguir dando más información porque yo creo que esto va acercando un poco la verdad. Dice una cámara de seguridad de la discoteca Sutton captó al futbolista Dani Alves abandonando el local después de la supuesta violación y se mostró de forma, digamos, que despreció a la víctima. Bueno, eso es algo que solamente sabe él. Yo lo que puedo analizar es desde el punto de vista jurídico cómo yo analizaría esa circunstancia en un juzgado, un juicio oral, dependiendo si fuera acusación o si fuera defensa. Evidentemente, yo creo que este argumento no tiene una gran carga probatoria y ni la va a tener en el devenir final del proceso, por cuanto hay diferentes alternativas. Pensemos que una persona que tiene la frialdad suficiente, más allá de que estuviera bajo sustancias etílicas o no, que también lo veremos seguramente en la investigación, digo, si tiene la frialdad suficiente para cometer un acto desdeñable como el que ha cometido, también puede tener la misma frialdad para tratar de ocultar el hecho y no salir corriendo a sabiendas que eso pues iba a suponer prácticamente reconocer su culpabilidad. Parece más razonable, si has cometido un delito, pues facilitar la no huida de cara a mostrar pues una situación normal y serena. Es más, llegó incluso, según dicen las imágenes o nos cuentan los que los han visto, que llegó incluso a tomarse una copa después, ¿no? Por tanto, eso se podría usar. Yo, desde luego, si fuera el abogado de Alves, lo usaría en mi beneficio, no en contra. Es decir, mi defendido estaba tan convencido de que lo que había habido en el baño era una relación consentida que directamente se toma una copa sin ningún tipo de problema, ¿no? Por tanto, eso la acusación lo va a tomar en sentido contrario seguramente, pero como digo, no creo sinceramente que tenga demasiado peso probatorio en el final del procedimiento, más cuando contamos con restos biológicos y luego, como tú apuntabas antes, pues también habrá que ver si ha habido signos de violencia o no, escoriaciones vaginales, lo que llaman los ginecólogos este tipo de delitos, etcétera, el grado que tiene, la inclinación numérica, es decir, todo eso está muy determinado por los ginecólogos en las agresiones sexuales. Por tanto, también te cuento que yo he visto agresiones sexuales en Jesús sin ningún tipo de escoriación, ¿no? Es decir, es perfectamente asumible, es difícil de entender, pero a veces pasa. Por tanto, esto no es una materia matemática, es decir, tienes violencia, si tienes unos rasgos evidentes es mucho más claro, pero el hecho de que no los tengas tampoco supone que por eso per se haya sido una relación consentida. Por tanto, como digo, todo esto son conjeturas, todo esto acaba de empezar, veremos muchas más cosas y yo creo que aún es pronto para aventurarse respecto a si Alves va a terminar condenado o no. Yo creo que es un tema jurídicamente bonito, como todos, y que tiene muchas variantes jurídicas y esperemos conocerlas en breve, claro.